21 famosos que murieron antes de llegar a los 40. Señal que voy avanzando. Pena que quisiera gritar a veces. Estos famosos alcanzaron el éxito cuando todavía estaban muy jóvenes, cantantes que ya tenían al público comiendo de la mano, actores que comenzaban a convertirse en grandes figuras y otros que, a pesar de su corta edad, ya habían dejado una huella difícil de borrar. Pero pues, ¿qué les digo, amigos? La vida no pregunta si tienes discos por grabar, películas pendientes o carrera entera por delante. Y a todos los que conoceremos hoy tuvieron algo en común. Ninguno logró llegar a los 40 años. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Algunos fallecieron por enfermedades o causas naturales que aparecieron cuando nadie las esperaba. Otros perdieron la vida en accidentes que cambiaron todo en cuestión de segundos. Pero ojo, amigos, porque también conoceremos historias bastante crudas de artistas que, desafortunadamente, fueron víctimas de la violencia y otros que terminaron en manos de grupos criminales. Saludos, amigos, bienvenidos a Tutoriales Gerberín. Como ya vieron, hoy vamos a hablar de un tema bastante sensible, porque detrás de cada una de estas historias hubo una familia, sueños y una carrera con miles de fanáticos que terminó demasiado pronto. Así que vamos a recordar sus trayectorias con respeto, pero también vamos a conocer qué ocurrió realmente en aquellos últimos momentos que terminaron convirtiéndose en parte de la historia del espectáculo. Y antes de comenzar, amigos, si todavía no están suscritos al canal, píquenle de una vez al botón de suscribirse, activen la campanita para que YouTube les avise cuando tengamos video nuevo y déjenos su buen like, que ese no les cuesta ni para los chicles y a nosotros nos ayuda bastante para seguir trayéndoles estas historias. Ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que nos truje, chencha. El ídolo que se quedó a un año de cumplir los 40. Comenzamos con Pedro Infante, el ídolo de Guamúchil, nacido en Mazatlán, Sinaloa, en 1917. Desde muy joven ya traía la música metida hasta los huesos. Aprendió a tocar varios instrumentos, trabajó como carpintero y después comenzó a cantar en orquestas y estaciones de radio, hasta que decidió probar suerte en la Ciudad de México. Poco a poco fue abriéndose camino y después llegó al cine, donde su carrera terminó agarrando un vuelo impresionante. Si la podré encontrar, ay, yo no sé. Para los años 40 y 50, Pedro ya era un verdadero ídolo, galán de galanes, cantante de enorme popularidad y uno de los rostros principales de la época de oro. Actuó en más de 60 películas, grabó alrededor de 300 canciones, algo que deja clarito el tamaño de su carrera, pero además de la actuación y la música tenía otra pasión bastante fuerte: las mujeres. No, digo la aviación. Yo soy católico y María Luisa quiere que la lleve siempre que vuele. Pedro era piloto, acumuló miles de horas de vuelo e incluso ya había sobrevivido a accidentes aéreos anteriores. Pero el 15 de abril de 1957 salió de Mérida rumbo a la Ciudad de México en un avión de carga tipo C-87 Liberator Express, donde viajaba como copiloto. Lamentablemente, la aeronave cayó pocos minutos después del despegue en una zona habitada de Mérida y Pedro falleció con apenas 39 años de edad, quedándose literalmente a un año de cumplir los 40. Y aquí la pregunta es: ¿crees tú que Pedro Infante sigue siendo hasta hoy el ídolo más grande que ha tenido el cine mexicano? Te miro, te escondes tras del rebote. Continuamos con la reina del Tex-Mex, que se fue a los 23 años. Amigos, nuestra siguiente famosa es Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex, nacida en Lake Jackson, Texas, en 1975, aunque gran parte de su vida transcurrió en Corpus Christi, ciudad donde creció y desarrolló buena parte de su carrera. Con apenas 23 años ya era una de las cantantes latinas más importantes del momento. Había ganado un Grammy, llenaba grandes escenarios y estaba preparando su entrada al mercado en inglés, así que su carrera todavía tenía muchísimo camino por delante. Pero todo cambió el 31 de marzo de 1995, cuando Selena se reunió con Yolanda Saldívar, quien había manejado su club de admiradores y también asuntos relacionados con sus boutiques.
Durante aquel encuentro, Selena recibió un disparo por la espalda. A pesar de estar gravemente herida, logró salir de la habitación y pedir ayuda antes de desplomarse. Fue trasladada de emergencia al hospital, pero lamentablemente falleció poco después con tan solo 23 años. La noticia sacudió a millones de seguidores y convirtió su muerte en una de las tragedias más recordadas de la música latina, sobre todo porque Selena se fue justo cuando parecía estar a punto de conquistar un mercado todavía más grande. Hoy el entierro se realizó en una ceremonia privada a la que asistieron los familiares y amigos más allegados, encabezados por el esposo y los padres. Y aquí la pregunta es, ¿crees tú que Selena hubiese llegado a convertirse en una estrella mundial todavía más grande si aquella tragedia no hubiese ocurrido? Nuestro tercer caso es la voz que se apagó cuando estaba en la cima. Continuamos con el rey del bolero ranchero, el maestro Javier Solís, quien nació en la Ciudad de México en 1931 y antes de alcanzar la fama tuvo que ganarse la vida en diferentes oficios. Pero cuando aquella voz comenzó a escucharse en la radio, órale, la historia cambió por completo. Canciones como Sombras y Payaso lo convirtieron en uno de los cantantes más importantes de la historia de México. Y también consiguió abrirse camino como actor. Más impresionante es que Javier estaba viviendo una etapa de enorme popularidad cuando su salud comenzó a darle problemas. En abril de 1966 fue hospitalizado y sometido a una operación de la vesícula biliar. Lo que parecía ser un procedimiento del que podría recuperarse, terminó complicándose y su estado se volvió cada vez más delicado. Javier Solís falleció el 19 de abril de 1966 con apenas 34 años. Su carrera profesional había sido relativamente corta, pero le alcanzó para dejar una cantidad enorme de grabaciones y convertirse en una de las grandes voces de la música mexicana. Soy un triste payaso. Continuemos con nuestro cuarto caso, una última presentación que terminó en tragedia. Seguimos con Valentín Elizalde, el Gallo de Oro, nacido en Sonora en 1979. Con su peculiar manera de cantar logró hacerse de un lugar importante dentro de la música regional mexicana y para el año 2006 ya era una figura bastante conocida. Tenía solamente 27 años y canciones como Vete Ya y Vuelve Cariñito habían hecho que su nombre sonara con fuerza en ambos lados de la frontera. Pero la madrugada del 25 de noviembre del año 2006, su historia terminó de manera brutal. Valentín acababa de presentarse en el palenque de la Expoferia de Reynosa y salió del lugar acompañado por miembros de su equipo. Poco después, el vehículo en el que viajaba fue atacado por hombres armados. Valentín falleció en aquel ataque junto con su representante y su chofer. Y aquí viene uno de los detalles que más alimentó las turbias versiones alrededor de su muerte, porque aquella noche había cantado a Mis Enemigos, una canción bastante directa que incluso interpretó al inicio y al final de su presentación. Con los años se dijo que supuestamente le habían advertido que no la cantara en Reynosa, pero esa versión nunca quedó plenamente comprobada. Desde entonces han circulado distintas teorías sobre si aquella canción tuvo algo que ver con el crimen o si detrás había otros problemas con grupos del bajo mundo. Pero hasta hoy el motivo exacto sigue rodeado de versiones. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que algún día se sabrá la verdad sobre su muerte? ¿Fue su primo o quién fue? Déjamelo en los comentarios. Nuestro quinto caso es la estrella que escondía una profunda tristeza. Así es, amigos, hablemos de la actriz Miroslava Stern. Nacida en Checoslovaquia entre 1925 y 1928. La fecha exacta no se sabe porque en aquellos años pues no existían las computadoras. Pero ella terminó haciendo de México su hogar, donde se convirtió en una de las actrices más bellas y reconocidas de la época de oro del cine mexicano. Trabajó junto a las grandes figuras y llegó incluso al cine internacional, así que cuando parecía tenerlo todo frente a las cámaras, detrás de ella cargaba una historia bastante más complicada. El 9 de marzo de 1955, Miroslava fue encontrada sin vida en su habitación de la Ciudad de México.
tenía solamente 29 años. En sus últimos días surgieron historias relacionadas con problemas sentimentales y con el torero español Luis Miguel Dominguín. La mujer que mi esposo se encontró en Chiapas. Y aquí es donde el caso se volvió parte de la leyenda del cine de oro, porque durante décadas aparecieron versiones diferentes y nunca se sabe realmente qué fue lo que ocurrió en las últimas horas. Lo único indiscutible es que era una actriz que ya había conseguido fama dentro y fuera de México y que apenas empezaba lo más exitoso de su carrera. Una muerte que cambió de historia años después. Ahora nos vamos hasta Venezuela, amigos, con el rapero Cancerbero, cuyo verdadero nombre era Tyron José González Orama, nacido en Caracas en 1988 y con apenas 26 años ya se había convertido en uno de los cantantes urbanos más reconocidos de Latinoamérica, gracias a unas letras bastante crudas sobre la vida, la muerte y los problemas sociales. Pero ojo, porque precisamente su propia muerte terminó convirtiéndose en una historia llena de dudas y versiones encontradas. El 20 de enero del 2015 ocurrió una tragedia en un edificio de Maracay, Venezuela. La primera versión de las autoridades aseguraba que Cancerbero había tenido una fuerte discusión con su amigo Carlos Molnar, que durante el altercado lo habían atacado con un arma blanca y que posteriormente, en medio de aquella situación, había ocurrido el accidente de que cayó del edificio. Esa explicación se mantuvo durante años, aunque desde el principio familiares y seguidores dijeron que había muchas cosas inconsistentes, cosas que simplemente no cuadraban. Es un precio imposible. Así que la duda siempre existió. ¿Y qué creen, amigos? Años después, el caso fue reabierto por las autoridades venezolanas y la investigación dio un giro completamente inesperado. La fiscalía venezolana sostuvo que Cancerbero y Molnar habían sido asesinados y que posteriormente se había manipulado la escena para hacer parecer otra cosa. Así que una muerte que durante años fue presentada de una manera terminó investigándose como un doble homicidio. Nuestro séptimo caso es el golpe más duro para la actriz Maribel Guardia. Seguimos con José Julián Figueroa, hijo del poeta del pueblo Joan Sebastián y Maribel Guardia. Él nació en la Ciudad de México en 1995 y siguió los pasos de su padre dentro de la música y la actuación. Además de cantar música regional mexicana, había participado en producciones de televisión y comenzaba a construir su propio nombre. Respuesta y la quiero pronto. El 9 de abril del año 2023, Julián fue encontrado sin vida en su domicilio en la Ciudad de México. Tenía solamente 27 años. Es su propia madre, Maribel Guardia, quien informó públicamente que la causa había sido un infarto agudo al miocardio. La noticia cayó como balde de agua fría porque no se había informado públicamente que estuviera atravesando una enfermedad que hiciera pensar en un desenlace semejante. Después de su muerte comenzaron a circular rumores y versiones en distintos medios y redes sociales, pero su familia sostuvo que esa fue la causa médica informada desde el principio. Para Maribel Guardia el golpe fue especialmente duro, porque Julián era su único hijo, y aquí sí que queda clarito que ni la juventud, ni el apellido, ni la fama son garantía de nada, porque su vida terminó cuando apenas comenzaba a escribirse su propia historia. Hablemos de nuestro octavo caso, el Benito, el joven que se fue demasiado pronto. Octavio Ocaña se ganó el cariño del público desde niño, interpretando a Benito Rivers en la serie Vecinos. Nacido en 1998, prácticamente creció frente a las cámaras y aquel personaje terminó acompañándolo durante buena parte de su vida. Pero el 29 de octubre del 2021, cuando solamente tenía 22 años, su nombre dejó de aparecer en las noticias por su trabajo. Mi cabello anaranjado y yo estoy... Aquella tarde protagonizó una persecución policial que terminó en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Su camioneta chocó y Octavio murió por un disparo en la cabeza. Desde el principio el caso provocó dudas y su familia rechazó la primera versión, sobre todo porque algo no cuadraba. Eres todo un hombre. Siempre te imaginé aplaudido. Con el tiempo la historia dio otro giro.
y en 2023 un policía involucrado en los hechos fue declarado culpable de homicidio doloso y abuso de autoridad. Y así terminó la vida del muchacho que millones habían visto crecer como Benito Rivers. Pasemos a nuestro noveno caso, una carrera que terminó en la carretera. Ariel Camacho nació en Sinaloa en 1992 y con los plebes del rancho comenzaba a convertirse en una figura fuerte de la música regional mexicana. Con su requinto y canciones como Te Metiste, había conseguido una popularidad enorme. Todas las noches. La madrugada del 25 de febrero del 2015 regresaba del carnaval de Mocorito cuando el vehículo en el que viajaba perdió el control sobre la carretera Angostura La Reforma. El automóvil salió del camino, terminó volcando. Ariel falleció con apenas 22 años, justo cuando su carrera estaba agarrando una fuerza tremenda. Después de su muerte, su música siguió creciendo en popularidad, dejando esa eterna pregunta de hasta dónde habría llegado. La pregunta es, ¿consideras que Ariel Camacho habría terminado entre las figuras más grandes del regional mexicano? Pasemos a nuestro 10º caso, la madrugada que golpeó a la familia Pinal. Viridiana Alatriste, hija de la actriz Silvia Pinal y del productor Gustavo Alatriste, tenía apenas 19 años y había participado en televisión y teatro y comenzaba a abrirse su propio camino como actriz, cuando una madrugada terminó escribiendo el capítulo más doloroso de su familia. El 25 de octubre de 1982 regresaba a casa después de una reunión cuando perdió el control de su automóvil en la zona de Santa Fe, Ciudad de México. El vehículo cayó por un barranco y Viridiana perdió la vida en el accidente. La noticia destrozó a la dinastía Pinal y dejó marcada para siempre una de las familias más conocidas del espectáculo mexicano. Viridiana apenas estaba comenzando a descubrir hasta dónde podía llegar su carrera. Nuestro 11º caso es la tragedia que hizo llorar a México. La actriz Blanca Estela Pavón era una de las jóvenes más talentosas y queridas de la época de oro. Su trabajo junto a Pedro Infante en Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos la convirtió en la inolvidable Chorreada. Y con solamente 23 años ya tenía un lugar importante dentro del cine nacional. ¿Qué prefieres? ¿Hacia allá? Pues hacia allá mandas el beso. ¿Así? Pero el 26 de septiembre de 1949 viajaba en un avión procedente de Oaxaca cuando la aeronave se accidentó cerca del volcán Popocatépetl. Las malas condiciones meteorológicas rodearon aquel vuelo que terminó estrellándose en una zona montañosa. Blanca Estela falleció junto con los demás ocupantes, entre ellos su propio padre. Pedro Infante quedó profundamente afectado por su muerte, sin imaginar que años después él también perdería la vida de esta misma manera. Pasemos a nuestro 12º caso. Detrás del glamour llegó la tragedia de Lupe Vélez, quien nació en San Luis Potosí en 1908 y consiguió algo enorme para una mexicana de aquella época: abrirse camino en Hollywood. Su personalidad explosiva y su carrera cinematográfica la convirtieron en una estrella internacional conocida como la mexicana explosiva o la chinampina mexicana. Esta mexicana estremeció Hollywood, pero detrás de aquella fama su vida personal atravesaba momentos complicados. En diciembre de 1944, con 36 años y estando embarazada, Lupe fue encontrada sin vida en su residencia de Beverly Hills. Su fallecimiento quedó como uno de los episodios más trágicos de aquella época. Nuestro 13º caso es el rey del corrido, que no llegó a los 32 años. Miren amigos, nuestro siguiente caso es el famoso Chalino Sánchez, conocido como el rey del corrido. Él nació en Sinaloa en 1960 y su historia fue bastante brava, porque antes de convertirse en cantante pasó por momentos muy duros y después terminó haciendo de esas vivencias parte de su corrido. Para principios de los 90 ya se había convertido en una figura muy popular, especialmente entre el público mexicano en los Estados Unidos. Pero el 16 de mayo de 1992 todo terminó de una manera muy violenta.
Chalino había ofrecido una presentación en Culiacán y, según los relatos más conocidos, después del concierto fue interceptado por hombres armados que se identificaron como autoridades. Horas después, su cuerpo fue encontrado cerca de una carretera con heridas de bala. Tenía solamente 31 años y, para acabarla de amolar, alrededor de su último concierto existe uno de los momentos más famosos de su historia. Mientras cantaba, recibió una nota, la leyó sobre el escenario y su expresión cambió, por lo que durante años se ha dicho que aquella hoja contenía una amenaza de muerte. Nunca se ha comprobado públicamente qué decía realmente el papel, pero las imágenes alimentaron la leyenda de que Chalino sabía que algo malo podía ocurrir aquella noche. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que aquella misteriosa nota realmente advertía a Chalino Sánchez de lo que estaba por suceder? Pasemos a nuestro 14º caso. Años más tarde, el destino volvió a golpear a la familia Sánchez, y esta vez se trataba de Adán Chalino Sánchez, quien era hijo de Chalino Sánchez, el rey del corrido. Él nació en California en 1984 y siguió los pasos de su padre y comenzó desde muy joven dentro de la música regional mexicana, y poco a poco consiguió formar su propio público. Lo impresionante es que tenía solamente 19 años y ya estaba logrando llenar importantes escenarios. Adán Chalino Sánchez era muy popular, pero el 27 de marzo del 2004, mientras viajaba por una carretera de Sinaloa rumbo a Puerto Vallarta para realizar una presentación, uno de los neumáticos del vehículo en el que iba sufrió una falla. El conductor perdió el control y el automóvil terminó volcándose. Adán falleció en aquel accidente antes de cumplir 20 años. La tragedia resultó todavía más dolorosa porque su padre, Chalino Sánchez, también había muerto joven apenas 12 años antes. Aunque hay que decirlo, en circunstancias completamente diferentes. Nuestro 15º caso es el día que debía ser feliz, terminó en tragedia. Hiromi Hayakawa tenía 34 años y era conocida por su participación en la academia, aunque también había conseguido una importante carrera dentro del teatro musical. Estaba casada con Fernando Santana y esperaba a su primera hija, Julieta, por lo que atravesaba uno de los momentos más importantes de su vida. El 26 de septiembre del 2017 fue hospitalizada debido a complicaciones durante su embarazo. Los médicos realizaron una cesárea de emergencia, pero lamentablemente su bebé no logró sobrevivir. Horas después, la salud de Hiromi también se complicó gravemente. Hiromi falleció la madrugada del 27 de septiembre debido a una hemorragia interna. Tenía solamente 34 años y la noticia golpeó especialmente al mundo del teatro mexicano, donde había construido buena parte de su carrera. Nuestro 16º caso es el siguiente. Ni el hospital estuvo a salvo de Zaida Peña Arjona. Ella era la vocalista de Zaida y Los Culpables y había conseguido hacerse conocida dentro de la música regional mexicana. Tenía solamente 26 años cuando el 1 de diciembre del año 2007, una noche en Matamoros, Tamaulipas, terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla. Zaida se encontraba en un motel cuando ocurrió un ataque armado. Resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital para intentar salvarle la vida. Y aquí viene lo más escalofriante del caso, porque cuando parecía que finalmente estaba recibiendo atención médica, un hombre armado consiguió entrar hasta donde se encontraba. Y el agresor le disparó nuevamente y Zaida falleció dentro del hospital. Su muerte causó una enorme conmoción porque había logrado sobrevivir al primer ataque y aún así fueron hasta el hospital para rematarla. En aquel momento se manejó la versión de que podría tratarse de un problema pasional relacionado con una supuesta relación sentimental, aunque también se habló de posibles vínculos con grupos criminales de la zona. La verdad es que el motivo nunca quedó completamente esclarecido. Y aquí la pregunta es, ¿crees tú que Zaida tenía una relación con la mujer con la que se encontraba en el motel? ¿O fue simplemente un marido celoso que no aguantó, pues, el qué dirán? Pasemos a nuestro caso número 17. Una discusión que terminó en tragedia.
Irma Lidia era una joven cantante mexicana que comenzaba a abrirse camino dentro de la música y había compartido escenario con artistas reconocidos. Participaba en Grandiosas como invitada. Ella tenía solamente 21 años y estaba casada con el abogado Jesús Hernández Alcocer, quien tenía 79 años, amigos. Lentamente mis venas. Era varias décadas mayor que ella. Por ahí la cosa ya venía medio turbia. Pero el 23 de junio del año 2022, ambos se encontraban en un salón privado del restaurante Santori, en la colonia del Valle de la Ciudad de México, y durante una discusión, Hernández Alcocer sacó un arma y le disparó 3 veces a la joven cantante. Irma perdió la vida en el lugar y su esposo fue detenido. Sin embargo, el caso tuvo otro giro meses después, porque Hernández Alcocer falleció en prisión antes de ser juzgado y recibir una sentencia por la muerte de su esposa. Mucha gente cree que él hizo eso porque sabía que ella se iba a morir y pues no iba a pagar por el crimen, pero qué mala onda, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿consideras que la muerte del acusado dejó el caso de Irma Lidia sin el cierre que merecía? Hablemos de la belleza que terminó cobrándole demasiado. Caso número 18. Elvira Quintana fue una actriz y cantante hispano-mexicana que alcanzó popularidad durante los últimos años de la llamada época de oro del cine mexicano. Ella nació en España, pero desarrolló su carrera en México y apareció en numerosas películas hasta convertirse en uno de los rostros más conocidos de aquella época. Su salud comenzó a deteriorarse después de haberse sometido a procedimientos estéticos en los que le inyectaron sustancias para modificar su figura. Imagínense ustedes, en aquella época pues no había toda la tecnología que hay ahora, no había esas operaciones que ahora pues cualquier mujer ya parece buchona, pero en aquella época todo era un verdadero riesgo. Y fíjense amigos que esas sustancias que le inyectaron provocaron grandes complicaciones y su organismo comenzó a colapsar, a sufrir las consecuencias. Elvira falleció el 8 de agosto de 1968 con solamente 32 años, después de padecer serios problemas de salud. Su caso terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más tempranos y trágicos de los peligros que podían esconder ciertos procedimientos estéticos. Espérame aquí. Amigos, y acuérdense de lo que le pasó a Lin May, por ejemplo, que dijo que no necesitaba inyectarse nada en la cara, era muy bonita, pero la vanidad siempre tiene un precio, y entonces se inyectó y le inyectaron aceites de esos de cocina, y pues la pobre, vean cómo quedó. Y pues Elvira Quintana es considerada la primera víctima de las operaciones estéticas. Ya se me fue qué caso vamos, amigos, yo creo que vamos por el 19. Una enfermedad que apagó a la Chula Prieto, ¿se acuerdan de ella? La mirada que conquistó México. Ella se llamaba María Luisa Prieto, mejor conocida como la Chula Prieto, una actriz y cantante que destacó durante la llamada época de oro del cine mexicano. Ella había participado en películas como Las mujeres de mi general, junto a Pedro Infante, y su belleza también la llevó a ganar concursos, además de ser relacionada sentimentalmente con Germán Valdés Tintán. ¡Tienes celos! Bueno, dicen que fueron novios pero muy corto tiempo, y es que la Chula Prieto era de una familia muy adinerada de México, y pues era muy fresona, y eso dicen que no le gustó a Tintán. Pero bueno amigos, volvamos al punto, y es que miren amigos, ella era muy joven, y su salud se empezó a deteriorar. Según dicen eran problemas relacionados con la sangre. La Chula Prieto pasó por tratamientos médicos y su condición terminó complicándose cuando todavía era una mujer bastante joven. Finalmente falleció el 1 de octubre del año 1960 en la Ciudad de México, con apenas 31 años. Una carrera que prometía continuar terminó demasiado pronto y con el paso de los años su nombre quedó un poco opacado entre tantas estrellas de aquella época. Caso número 20, un romance que terminó en tragedia. Vean amigos, ahorita viene una historia que parece sacada de una película, pero ocurrió en la vida real. Agustín de Anda era actor e hijo del reconocido productor y actor Raúl de Anda. Tenía solamente 26 años y mantenía una relación sentimental con Ana Berta Lepe, reconocida actriz y ex Miss México, tercera finalista de Miss Universo. La relación iba bastante en serio
y se hablaba incluso de matrimonio, pero había alguien que no estaba nada contento con aquel romance: don Guillermo Lepe, padre de Ana Berta. Es que dicen que don Guillermo Lepe era el que cobraba las regalías y todo lo que trabajaba su hija, y él se gastaba casi todo el dinero. Entonces, cuando se iba a casar con Agustín de Anda, dicen que él ya no iba a recibir su lanita, y por eso como que estaba un poquito enojado, poquito o mucho. El 29 de mayo de 1960, Agustín acompañó a Ana Berta Lepe al cabaret donde trabajaba. Se llamaba el cabaret La Fuente. Ese estaba ubicado sobre la avenida Insurgentes en la Ciudad de México, donde ella se presentaba a dar su show. En algún momento Ana Berta Lepe se retiró a su camerino y Agustín se quedó conversando con Guillermo Lepe. La cosa se calentó y comenzaron a discutir y salieron hacia las escaleras del lugar. Aquello ya no era una simple diferencia entre el suegro y el pretendiente, porque los ánimos empezaron a caldearse y ahí vino la tragedia. Durante el enfrentamiento, Guillermo sacó una pistola y le disparó a Agustín, quien recibió 2 impactos de bala en el pecho que terminaron provocándole la muerte. Tenía apenas 26 años. El crimen dejó destrozada a Ana Berta y convirtió aquel romance en uno de los episodios más trágicos de la farándula mexicana. Y llegamos a nuestro caso número 21, porque este terminó a unas cuadras de la casa. Fíjense, amigos, que una de las historias más dolorosas que tenemos es la de Norma Paulina del Paso Nazareno, hija de la reconocida actriz Norma Lazareno y del actor Pablo Ferrer. Paulina tenía apenas 19 años y ya comenzaba a seguir los pasos de sus padres dentro de la actuación, con participaciones en telenovelas como Caminos Cruzados y Marisol. Parecía que poco a poco iba encontrando su propio lugar frente a las cámaras, pero una madrugada de 1997 el destino le puso punto final a una historia de una manera que nadie de su familia podía imaginarse. ¿De Marisol? ¿No han tenido noticias? El 28 de junio regresaba de una reunión y ya se encontraba muy cerca de su casa, en la zona del Pedregal de San Ángel, en la Ciudad de México, pero a pocas cuadras perdió el control de su automóvil y terminó impactándose contra un camión de materiales. Paulina falleció antes de cumplir 20 años, en medio del dolor. En medio del dolor, Norma Lazareno tomó la decisión de donar los órganos de su hija, incluyendo sus córneas, permitiendo que otra persona pudiera recuperar la vista. Como quien dice, de una tragedia terrible terminó saliendo una última oportunidad de vida para alguien más. No te pongas triste. Yo no tengo miedo. Y bueno, quizás era la mejor manera de mantenerla con vida. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que la decisión de Norma Lazareno fue un enorme acto de fortaleza en medio de semejante dolor? Te leo en los comentarios. Y vean, amigos, después de conocer estas historias queda algo bastante claro. La fama y el dinero y el éxito no compran tiempo. Algunos de esos famosos apenas comenzaban a disfrutar lo que habían conseguido. Otros ya estaban en la cima y parecían tener todavía décadas de carrera por delante. Pero la vida les tenía preparada otra historia. Lo curioso es que muchos partieron hace décadas y todavía siguen presentes. Sus canciones continúan sonando, sus películas siguen pasando de generación en generación y sus historias todavía despiertan curiosidad. Ahora cuéntame tú en los comentarios, ¿qué otro famoso recuerdan que haya fallecido antes de cumplir los 40 años? Seguramente se nos quedaron varios en el tintero y queremos leerlos. Y si les gustó este recorrido, suscríbanse a Tutoriales Gerberín, denle click a la campanita para que les avise cuando tengamos video nuevo y regálenos su buen like, que nos ayudan bastante a seguir trayéndoles estas historias. Gracias por acompañarnos y por llegar hasta el final. Hasta la próxima.